Damos gracias al Señor por un nuevo día y al mismo tiempo damos una calurosa bienvenida, un fraterno saludo a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos acompañan en un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Voy a invitarles a inclinar nuestros rostros y poder invocar la presencia de nuestro Dios para el repaso de la lección. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por un nuevo día. Gracias te damos por la oportunidad de poder ampliar nuestro conocimiento, en poder conocerte mejor a través de la forma en que actuaste en la vida de los patriarcas. Señor, que esta semana haya sido de mucho beneficio, de mucho aprendizaje. Ahora viene la parte más importante, ponerlo en práctica, desarrollar esa fe, esa confianza puesta en ti que tú deseas que cada uno de tus hijos pueda desarrollar. Acompáñanos, envía tu espíritu para asistirnos, para que sea tu palabra la que impacte nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado ya a la lección número 6. Y en esta oportunidad nos ha tocado estudiar algunos detalles vinculados con la vida del profeta y patriarca al mismo tiempo, Abraham. Las raíces de Abraham. Por la fe, dice el texto bíblico, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Una idea descabellada. Dejarlo todo, familia, costumbres, lugar seguro de habitación, hacia un lugar donde no conocía dónde sería su asentamiento final, simple y sencillamente porque decidió creerle a Dios. Aquí viene nuevamente esa frasecita, lo mismo que ocurrió con Noé. Creerle a Dios significó para él el salvarle la vida y que iniciara una nueva forma de vida, una recreación de la vida. Ahora el turno es para Abraham. Encontramos la impresionante historia de otro gran personaje que le creyó a Dios. Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo su nombre se perpetúa en la historia bíblica? Sencillo, no resolviendo ecuaciones matemáticas, sino dando una respuesta contundente al llamado de Dios. Lej lejá, vete, dijo el Señor, en dos ocasiones, Génesis 12:1 y Génesis 22:2. Abraham, a través de su constante migración o peregrinación, demuestra a Dios que confía en él, sin importarle perder su pasado, sus orígenes y sin un futuro visible. La voz de Dios lo apacigua, diciéndole, no temas. Y esa misma voz es la que nos acompaña día a día y también nos dice, no temas. Qué impresionante forma de recibir tranquilidad. Repito, no hay ecuaciones matemáticas aquí para resolver. La grandeza de un hombre está vinculada con el grado de confianza que deposita en Dios. Solo dos expresiones nada más. Vete y no temas. Fueron las que marcaron la vida de este paladín de la fe, o como lo llama el Tanaj, de corazón fiel. En Nehemías 9, versículos 7 y 8. Tú eres el eterno Dios, que has elegido a Abraham, lo sacaste de Ur-Kasdim y pusiste su nombre Abraham, hallaste su corazón fiel delante de ti, es lo que reza el Tanaj. Ahora, encontramos algo interesante en la página 114 del libro
en los lugares celestiales. La sierva del Señor nos dice, Dios escogió a Abraham. ¿Qué es lo relevante de esta expresión? La gracia de Dios es la que nos busca. De nada sirve o hubiese servido de que Noé hubiese sido un hombre recto, perfecto, si Dios no se hubiese fijado en él. La gracia de Dios siempre se antepone. Dios se fijó en Noé. Y en este caso, también Dios se fijó en Abraham y lo escogió. Dios escogió a Abraham como su mensajero mediante el cual comunicaría la luz al mundo. La palabra de Dios llegó a él, no con la presentación de seductoras perspectivas de grandes remuneraciones en esta vida, de gran estima y honor mundanales. Interesante esto. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, dice Génesis 12:1. Fue el mensaje divino a Abraham. El patriarca obedeció, dice ella. Dejó atrás su país, su hogar, sus parientes y todas las relaciones agradables de su vida para transformarse en un peregrino y extranjero. Qué tremenda lección para nosotros hoy. Cuando Dios pidió a Abraham que dejara su tierra y sus amigos, él podría haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios. Pero mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. No se preguntó si iría a una tierra fértil, agradable, o si se sentiría cómodo allí. Él salió según la orden de Dios. Esta es una lección para cada uno de nosotros. Qué interesante verdad la que la sierva del Señor nos presenta. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Dios? Aunque el futuro sea incierto, aunque no sepamos cuáles son las condiciones que vamos a enfrentar en el nuevo sitio donde Dios nos pide que estemos. Qué tremendo. Ser cristiano es mucho más que asistir a una iglesia, que vestirse bonito y que dirigir a la iglesia. Ser cristiano es desarrollar una fe que impacte el corazón de otros. La gente debe conocer de que cada uno de nosotros nos distinguimos por esa fe que ha sido desarrollada en la confianza en Dios. Hablemos un poco acerca de la salida de Abraham. El capítulo 12 de Génesis introniza paroxísticamente el diálogo del patriarca Abraham con Dios. Diálogo iniciado por Dios mismo. La última vez que Dios habló con un ser humano fue con Noé. Y ahora lo vemos entablando una conversación que demuestra una vez más que es Dios quien busca al hombre. Desde el inicio de la historia humana, Dios promete bendecir a la tierra por medio de Adán y Eva. Luego esa promesa tendría su continuación con Noé y ahora aparece nuevamente con Abraham. Qué maravilloso saber que cuando Dios habla con sus hijos es para bendecir. Pero esa bendición es condicional. Se materializará de acuerdo a la respuesta que le ofrendemos a Él. El método no cambia. Te bendeciré, pero si me obedeces. El relato que registra el diálogo entre Dios y Abraham no inicia con una promesa, inicia con una orden, con un mandato individual. Vete de tu tierra y deja a tu familia. Lej lejá, vete. ¿Qué manera más extraña de entablar un diálogo? Analicemos algunas preguntas. ¿Dios tenía una razón por la cual no deseaba que Abraham permaneciera en su tierra y con su familia? ¿Por qué para ser bendecido él y toda la tierra era necesario que dejara su tierra y su familia? ¿Cuál sería tu respuesta si Dios te pidiera dejar lo que tienes y a tu propia familia, si a la larga Él te dio una familia para ser feliz? Esto me hace recordar las palabras del mismo Cristo
cuando dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto se registra en Mateo 10, 37 al 39. Cristo no está diciendo que debemos desobedecer a nuestros padres, abandonarnos y olvidarnos de ellos. No. El mensaje acá es, si tus padres, si tu esposa, si tus hijos se interponen en tu relación con Dios, lo que debe pesar es tu relación con Dios. Porque antes de que tuvieses familia, Dios existía. Ya Dios te amaba. Entonces, si no eres capaz de dejar otras cosas u otras personas por Dios, entonces no eres digno de Él. Pero en el sentido en que estos interfieran tu relación con Dios. No es cuestión de que los voy a dejar porque es mandato de Dios. No, 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 no. Si ellos interfieren en tu relación con Dios, entonces debes tomar decisiones inclinadas hacia Dios. Pero qué bendición que tienes una familia que te acompaña en este viaje hacia el reino de los cielos. Gózate con ellos. Pero tarde o temprano, Dios te hará el llamado de salir donde estás, hacia un lugar donde no sabes. Como adventistas conocemos que un día debemos salir de la ciudad para ir al campo. Ese tiempo está llegando ciertamente. La bendición del mundo por medio de Abraham, Baraj, bendecir, introniza nuevamente el surgimiento del concepto de la simiente, vinculado con Cristo y la promesa a nuestros primeros padres en Génesis 3:15. Puesta en riesgo por la conducta humana al dejarse influenciar por Satanás, pero ahora aparece con más fuerza y sigue siendo un desafío para los siervos del Señor. La pregunta es, ¿predominaría la simiente prometida con Abraham? Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 117 dice, después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal. Vean lo que ocurre cuando se deja al hombre con toda la libertad. Y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. ¿Con qué finalidad fue escogido Abraham? Para ser el depositario de la ley de Dios y ser una luz al mundo. ¿Acaso no es el mismo llamado que el Señor te ha hecho al ser parte de esta iglesia? Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban y servían además a dioses extraños. José 24:2. En vez de servir a Jehová, pero la verdadera fe no había de extinguirse. Ella sigue diciendo, Dios ha conservado siempre un remanente que le sirva. Vean cómo Dios ha asegurado la simiente prometida. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevalencia de la apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Qué tremendo llamado,
También nosotros estamos en medio de una generación corrupta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La de Abraham. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad, de veras, en serio, cita ella Salmo 145, 18. Él comunicó su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. ¿Se parece esto al llamado que Dios te ha hecho y que te está haciendo a ti hoy, querido amigo? Dios te llama por algo. Dios te llama para depositar en ti su santa y bendita ley, para que seas feliz, pero al mismo tiempo, para que con tu felicidad seas testimonio y luz al mundo, para que otros también puedan venir a Dios. Dios le ordena a su siervo a salir de Babilonia, o Ur de los Caldeos, como se le llama en Isaías 13:19. ¿Te suena familiar esa orden? Te la recuerdo. Apocalipsis 18:4. Dios mismo nos hace la misma invitación. Salid de ella, pueblo mío. Dios nos invita a salir de Babilonia para poder bendecirnos y que sirvamos de bendición para otros. En Babilonia todo es inmundicia y el Señor nos pide salir. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios no puede bendecirte si tus amistades, tus acciones e inclinaciones estén vinculadas con la inmundicia del pecado. Si Dios nos pide salir, nuestra respuesta debe ser como la de Abraham, prontamente y sin preguntas. Palabra de vida del Gran Maestro, página 19, dice lo siguiente. Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8, cita ella. Así el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios. Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Así, los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas. Deben abandonarse los planes de la vida. ¡Wow! Debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. Hermanos que conocemos este mensaje desde hace tiempo, ¿lo hemos dejado todo por seguir a Cristo? ¿O aún nuestra mente anhela los escasos frutos de Egipto y de Babilonia? Algo en que meditar. La tentación de Egipto. Hay algo que me llama la atención en este tema. El autor de la lección expresa lo siguiente con respecto al patriarca Abraham. El Abraham que ahora deja Canaán contrasta con el Abraham que dejó Ur. Anteriormente se describió a Abraham como un hombre de fe que dejó Ur en respuesta al llamado de Dios. Ahora, Abraham deja la tierra prometida por su cuenta, por iniciativa propia. Antes Abraham confiaba en Dios
ahora se comporta como un político pragmático, manipulador y antiético, que solo depende de sí mismo. Bueno, interesantes palabras. ¿Ese fue el sentir de Abraham todo el tiempo o solamente durante la propuesta engañosa que hizo a su esposa? ¿Cómo se le planteó esta situación a Elena de White? ¿Concuerda con el autor de la cartilla? Leámoslo. Patriarcas y Profetas, páginas 121 y 122. Abraham continuó su viaje hacia el sur. Continuó su viaje. Y otra vez fue probada su fe. El cielo retuvo la lluvia, los arroyos cesaron de correr por los valles y se marchitó la hierba de las llanuras. Los ganados no encontraban pastos y el hambre amenazaba todo el campamento. Todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham. A medida que una dificultad sucedía a la otra. Al ver su confianza inquebrantable, comprendían que había esperanza. Sabían que Dios era su amigo y seguía guiándole. Tremendo. ¿Dónde estaban puestos los ojos de la gente? En Abraham. La tranquilidad que le caracterizaba, la serenidad que le caracterizaba, era un testimonio poderoso para los que le rodeaban. Y decían, tranquilos, Dios es su amigo y todo saldrá bien. Con oraciones fervientes, oigan esto, y díganme si ustedes ven la actitud de un político pragmático como lo presenta el autor. Con oraciones fervientes consideró la manera de preservar la vida de su pueblo y de su ganado, pero no permitió que las circunstancias perturbaran su fe en la palabra de Dios. Para escapar del hambre fue a Egipto. Y oigan esto, no abandonó a Canaán, ni tampoco en su extrema necesidad se volvió a la tierra de Caldea de la cual había venido, donde no había escasez de pan, sino que buscó refugio temporal tan cerca como fuese posible de la tierra prometida, con la intención de regresar pronto al sitio donde Dios le había puesto. Ella está dándonos a entender que en medio del hambre, Abraham pudo haber regresado a Babilonia, pudo haber regresado a Caldea, donde había abundancia de comida. Pero no, él decidió ir a Egipto porque su objetivo no era alejarse mucho de la tierra prometida. Llegaría a recoger provisiones y tan prontamente las obtuviera, él volvería otra vez a la tierra prometida. Bueno, yo no veo nada de política pragmática en esto. En su providencia el Señor proporcionó esta prueba a Abraham para enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe. Lecciones que habían de conservarse por escrito para beneficio de todos los que posteriormente iban a ser llamados a soportar aflicciones. O sea, ¿qué es lo que está resaltando la sierva del Señor? Que en medio del hambre, la fe de Abraham no se quebrantó. Siempre oraba, siempre confiaba en Dios, se mantuvo fiel. Tremendo esto. Y es la misma invitación que se nos hace a nosotros, los que recibimos aflicciones. Debemos soportarlas al igual que Abraham. Sigue diciendo, Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvidan si desecha a los que depositan su confianza en Él. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. Qué bonito. Cada prueba tiene una finalidad.
Recordarnos que no dependemos de nosotros mismos. Recordarnos que dependemos de Dios y que Cristo es nuestra última esperanza y única esperanza. La página 123 de Patriarcas y Profetas dice: durante su estada en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y debilidad humanas. Imperfección y debilidad. O sea, vemos dos situaciones en su viaje a Egipto. Vemos su actitud frente al hambre. No se desmoronó, se mantuvo firme confiando en Dios. Pero aquí viene la situación a la que, pues quizás podríamos acuñarle el término político pragmático. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino. Una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, tan noble y frecuentemente manifestados en su vida. Aquel hombre inquebrantable, imagínense ustedes, ahora, por temor de su vida, deja de confiar en Dios, comienza a confiar en sí mismo y hace una propuesta no tan leal a su esposa. Y sigue diciendo la sierva del Señor: Sara era una mujer hermosa de vista. Y Abraham no dudó en que los egipcios de piel oscura codiciaran a la hermosa extranjera y que para conseguirla no tendrían escrúpulos en matar a su esposo. Razonó que no mentía al presentar a Sara como su hermana, pues ella era hija de su padre, aunque no de su madre. Pero este ocultamiento de la verdadera relación que existía entre ellos era un engaño. Ningún desvío de la estricta integridad puede merecer la aprobación de Dios. Esto se parece mucho a la historia del pueblo de Israel. Dios hizo grandes maravillas para sacarlos de Egipto. Y ellos no se dieron cuenta que el brazo poderoso de Dios les acompañaba. ¿Cómo Dios iba a hacer grandes cosas en Egipto para librarlos de allí e irlos a matar al desierto? Ilógico. Esto se parece mucho a la historia de Elías, tremendo profeta de Dios. Cómo enfrentó a Acab, pero ¿qué es lo que ocurrió? Le dio temor cuando Jezabel lo andaba buscando para matarlo. Y esto se parece a nuestra historia. Hay situaciones tan fuertes que impactan nuestra vida y que nos hacen dudar de Dios. Esos son los momentos de flaqueza por donde pasamos. Y ella sigue diciendo: a causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio, pensando hacerla su esposa. Pero el Señor en su gran misericordia protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Por este medio supo el monarca la verdad del asunto e, indignado por el engaño de que había sido objeto, devolvió su esposa a Abraham. Lo que ocurrió aquí en Egipto por causa de la mentira de Abraham se parece también al cuadro que experimentó Egipto en los días de Moisés. Abraham salió con las manos llenas, al igual que el pueblo hebreo dirigido por Moisés. Dios envió plagas para resguardar a sus siervos, al igual con el pueblo hebreo. Solo que en esta oportunidad la mentira de Abraham sometió al pueblo egipcio bajo el juicio de Dios. Los hombres yerran si tratan de imponer su propia forma de pensar sin tomar en cuenta la opinión de Dios. Y la gracia divina estará dispuesta a actuar para salvar, solo si el hombre se deja salvar. De nada servirá la gracia divina si el hombre por fe no abre su corazón y se apropia de esa gracia salvadora.
Jesús toca la puerta del corazón. Su gracia divina lo impulsa a llamar, a tocar, a insistir. Pero si me empecino en no abrir, ¿qué más puede hacer Dios por mí? Vale la pena que meditemos en esto y que saquemos conclusiones que nos lleven a tomar decisiones sabias. Y de una vez por todas, le entreguemos todo al Señor. Abraham y Lot. Otra tremenda experiencia. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, dice la sierva del Señor en Conflicto y Valor, página 48. Mas los hombres de Sodoma, citando Génesis 13, 12 y 13, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La región más feraz de toda Palestina era el Valle del Jordán. También había ciudades ricas. Ofuscado por sus visiones de ganancias materiales, Lot pasó por alto los males morales y espirituales que encontraría allí. ¿No se parece esto a lo que nos ocurre a nosotros a veces? Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuán mal previó los terribles resultados de esa elección egoísta. Lot eligió Sodoma para que fuera su hogar porque vio que conseguir ganancias desde el punto de vista del mundo era lo mejor. Pero después que se hubo establecido y enriquecido en tesoros terrenales, se convenció de que se había equivocado al no tomar en consideración la base moral de la comunidad en la cual iba a construir su hogar. Esto ocurre con nosotros. Los beneficios. Pasamos por encima de los asuntos morales y espirituales para darle importancia a los beneficios. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Qué beneficios me aporta? Esa es la forma en que muchas veces cuestionamos la obra de Dios. ¿Cuánto voy a ganar si hago esto? Esto lo voy a hacer para que Dios me bendiga. Terrible. Son pocos los que piensan, voy a hacer esto en agradecimiento por lo que Dios ya me ha dado. Esa debe ser la actitud. Las Sagradas Escrituras nos presentan señalados ejemplos de personas que ejercieron la verdadera cortesía. Y vamos a contrastar acá la actitud de Abraham con la actitud de Lot. Abraham era un hombre de Dios. Cuando elevaba su tienda, inmediatamente erigía un altar para sacrificios e invitaba a Dios para que morara con él. Abraham era cortés. No manchó su vida el egoísmo, defecto tan odioso en cualquier persona y tan ofensivo a la vista de Dios. Observad su conducta antes de separarse de Lot. Aunque este era sobrino suyo y mucho más joven que él, miren esto, qué interesante, y el derecho de elección le correspondía al tío, movido por la cortesía, Abraham olvidó sus derechos y le permitió elegir a Lot la parte del país que le pareciera más codiciable. Abraham sabía lo que era la cortesía genuina y lo que debe el hombre a sus semejantes. Debemos olvidarnos de nosotros mismos y tratar siempre de encontrar oportunidad de animar a los demás y aliviar sus penas y cargas mediante actos de afectuosa bondad y pequeñas muestras de amor. Estas atenciones y expresiones de solicitud que, comenzando en el seno del hogar, se prolongan fuera del círculo de la familia, contribuyendo a formar la suma de la felicidad de la vida. Mi vida hoy, página 198.
Si Cristo habita en nosotros, seremos tan cristianos en el hogar como lo somos fuera de él. El cristiano tendrá palabras bondadosas para sus familiares y relaciones. Será bondadoso, cortés, amante, comprensivo y se preparará para morar con la familia de lo alto. Si es miembro de la familia real, representará el reino hacia el cual se encamina. Hablará con dulzura a sus hijos, porque se dará cuenta de que también ellos son herederos de Dios, miembros de la corte celestial. Entre los hijos de Dios no existe ningún espíritu de dureza. Mis hermanos y amigos, cómo nos impactan estas palabras registradas en hijos e hijas de Dios, página 257. La cortesía cristiana. Cómo se repite en nuestras iglesias la historia del buen samaritano. Vamos de traje y de corbata, con el rótulo de líder cada sábado y cada día de culto a la iglesia. Y estamos tan embebidos en eso que a veces olvidamos si nuestros hermanos tienen algo para comer. Interesante esto. Entre los hijos de Dios no existe ningún espíritu de dureza. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas? Si somos cristianos, si Cristo hace nuevas todas las cosas, no hay cabida para vivir amargados y maltratar a los que nos aman. Qué tremendo mensaje. La coalición de Babel. Y la lección tiene dos preguntas interesantes. ¿Qué tiene de relevante esta guerra que ocurrió después del regalo de la tierra prometida? ¿Qué nos enseña esta historia sobre Abraham? Bueno, la sierva del Señor en Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 153, dice lo siguiente: cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado, y Dios en su misericordia permitió que brillasen rayos de luz en medio de las tinieblas morales. Cuando Abraham libró a los cautivos de los elamitas, la atención del pueblo fue atraída a la verdadera fe. Ahí está la razón de esa guerra. Abraham no era desconocido para los habitantes de Sodoma, y su veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo. Pero su victoria sobre fuerzas muy superiores y su magnánima disposición acerca de los prisioneros y del botín despertaron la admiración y el asombro. Mientras alababan su habilidad y valentía, o mientras alababan sus estrategias de guerra, nadie pudo evitar la convicción de que un poder divino le había dado la victoria. Y su espíritu noble y desinteresado, tan extraño para los egoístas habitantes de Sodoma, fue otra prueba de la superioridad de la religión a la que honró por su valor y fidelidad. El objetivo primordial de esta guerra era demostrarle a los habitantes de Sodoma, quienes se habían burlado de la fe de Abraham, de creer en ese Dios poderoso, ahora con esta guerra su mentalidad había cambiado. No solo alabaron sus estrategias de guerra, sino que se dieron cuenta que aquel Dios poderoso a quien tan fervorosamente honraba y adoraba, fue el que le dio la victoria. Ahora Sodoma hablaría del poderoso Dios invisible que le dio la victoria a Abraham. Finalmente hablaremos acerca del diezmo de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Según el autor de la lección, el aparecimiento súbito de este sacerdote no está fuera de lugar.
Aparece después de que los reyes cananeos agradecieran a Abraham su participación en la guerra contra Sodoma y Gomorra. Recordemos que fue Dios quien le dio la victoria. Ahora veamos la actitud de Abraham frente a la victoria que Dios le dio. Melquisedec viene de Salem, que significa paz. El término que compone el nombre de este sacerdote es Sedec, que significa justicia. Ahora, paz y justicia son elementos importantes después de un periodo de guerra. Este mensaje de paz y justicia contrasta con el nombre del rey de Sodoma, Vera, que significa maldad, y el nombre del rey de Gomorra, Birsa, que significa iniquidad. Refiriéndose a Melquisedec, Elena de White nos comparte lo siguiente en el comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 1, las páginas 1106 y 1107. Dios nunca se ha quedado sin testigos en la tierra. En un tiempo Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Qué consagrado, ¿eh? Representaba a Cristo en persona. Fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Pero ella deja claro una cosa: Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país, lo alejó de su parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. Qué maravilloso fuera que cada uno de nosotros como cristianos fuese Cristo, que la gente pudiese ver a Cristo en nuestra vida, que Cristo hablara a través de nosotros. ¡Wow! ¡Qué grandes cosas ocurrirían en nuestras iglesias! ¡Cuánta consagración habría en nuestras congregaciones! La corrupción en todo el sistema sería cambiada por devoción, por reavivamiento, por reforma. Grandes planes evangelísticos con la lógica espiritual serían trazados y estuviésemos viendo llegar a los pies de Cristo almas bien preparadas, fundamentadas en lo que creen. Tremendo. Qué importante es esto para nosotros hoy. Meditemos. ¿Habla Cristo a través de nosotros? ¿Por qué Abraham le dio los diezmos a este sacerdote que aparece súbitamente? En la economía hebrea, una décima parte de las rentas del pueblo se reservaba para sufragar los gastos del culto público de Dios. Pero el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya, y este requerimiento fue reconocido y cumplido. Abraham pagó diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo, según Génesis 14:20. Pasando por Betel, desterrado y fugitivo, Jacob prometió al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Génesis 28:22. Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue confirmada como uno de los estatutos ordenados divinamente, de cuya obediencia dependía su prosperidad. El sistema de los diezmos de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 564.
El dinero es una bendición cuando aquellos que lo utilizan consideran que son los mayordomos del Señor, que están manejando el capital del Señor y que algún día deben rendir cuentas de su mayordomía. ¿Revela vuestro libro de cuentas que habéis negociado fielmente con vuestro Dios? Tremenda pregunta. ¿Sois pobres? Entonces dad vuestro poco. ¿Habéis sido bendecidos con abundancia? Entonces aseguraos de apartar lo que el Señor registra como suyo. El descuido de confesar a Cristo en vuestros libros de cuentas os priva del gran privilegio de tener vuestro nombre registrado en el libro de la vida del Cordero, aunque esté en el libro de la iglesia. Pero si no honramos a Dios con nuestras ganancias, no somos una bendición. Y por otro lado, si tratamos de comprar indulgencia con nuestros diezmos y ofrendas, tampoco estamos haciendo nada. Nuestros diezmos y ofrendas son una gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Y Abraham, después de haber recibido la victoria en la guerra, porque Dios lo ayudó, en agradecimiento, él le dio los diezmos a Melquisedec. Nuestro Padre Celestial nos enseña mediante su propio ejemplo de benevolencia. Dios nos da constante y abundantemente. Toda bendición terrena procede de su mano. ¿Y qué acontecería si el Señor dejara de derramarnos sus dones? ¿Qué pasaría si Dios dejara de bendecirnos? ¿Qué clamor de miseria, sufrimiento y necesidad subiría de la tierra? Diariamente necesitamos la indispensable corriente del amor y de la bondad de Jehová. Esto está en la página 194 de nuestra elevada vocación. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, cuán importante sigue siendo para el hombre creer en Dios bajo las más terribles circunstancias. Hacerlo es la diferencia entre los que aman a Dios y los que no lo aman. No hay ecuaciones matemáticas. El secreto está en creerle a Dios. El conocimiento, el poder, las riquezas y otros rasgos de la ambición humana no son suficientes para traer paz y seguridad al corazón de los hombres. La base del éxito y la felicidad sigue siendo Cristo. El hombre que camina con Él siempre brillará para salvar a otros. Que el ejemplo de Noé y Abraham nos motiven a confiar en aquel que tiene todo bajo control y es el centro de todo en la vida de los seres humanos. Confiemos en Dios, seamos agradecidos, seamos corteses con nuestras familias y con nuestras congregaciones. Que el trato entre los que están arriba con los de abajo pueda ser como el de Cristo. Para ser el mayor, primero hay que servir. Mi deseo y oración es que podamos mejorar nuestro cristianismo, que la gente pueda ver a Cristo en nuestra vida, así como los habitantes de Sodoma y los que rodeaban a Abraham vieron a Cristo en la vida de este paladín de la fe. Que el Señor te bendiga y te acompañe en tu diario vivir. Nos vemos en la próxima.